En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes traquear, es decir, seguir diferentes wallets o carteras de una manera muy sencilla y gratuita. Así que vamos a ver cómo podemos hacer este wallet tracking con esta aplicación para Telegram y así ver cómo podemos añadir wallets y que nos vaya dando alertas en Telegram de aquellas personas que nos interesa seguir. Con lo que vamos a ver paso a paso cómo hacer esto. Y lo primero que necesitamos obviamente va a ser una wallet, una cartera. Así que vamos a coger una simplemente random, como en este caso de Citadel. Ahora nos vamos a ir a los top traders y vamos a coger así una wallet que haya hecho un buen profit de manera aleatoria, una que haya comprado un poquito menos. Por ejemplo, esta de aquí que compró $223 y vendió prácticamente 10.000. La vamos a abrir aquí aparte. Y como veis tendríamos esta wallet por aquí. Podríamos ir aquí a la parte de wallets y desde aquí podríamos, por ejemplo, pegar el contrato y en este caso analizar un poco la wallet. Como vemos tiene un PNL de 13K, de 33,64% de los últimos 7 días y en este caso los últimos 30 días sería un 15%. Podemos ver aquí también pues todos estos datos, el PNL reciente, las tenencias que tiene, etcétera, etcétera. Esta wallet para el ejemplo ya nos va a servir, así que la vamos a coger y ahora simplemente vamos a ir a Telegram y vamos a abrir el Raybot, que en este caso os dejaré el enlace aquí debajo en la descripción. Simplemente tenéis que pulsar ahí y se os abrirá esto. Una vez estáis en Raybot, que como veis a mí me pone Raylime simplemente porque el bot principal estaba yendo más lento y entonces pues solo tienes que pulsar aquí, irte a la parte de bots y fijaos que tienen todos estos otros bots, ¿vale? Para poder utilizar en caso de que uno nos vaya lento. Simplemente pulsaríamos en cualquiera de estos y se nos abriría y es exactamente lo mismo. Pero vamos ahora a volver aquí a la parte de Start del menú y os voy a explicar simplemente lo principal. Como veis, de manera gratuita podemos seguir hasta 10 wallets, que si quisiéramos seguir más, pues tendríamos que pagar en este caso una suscripción al mes, que sería, bueno, yendo desde aquí a Upgrade, podéis ver un poco los precios y todo lo que ofrecen si queremos seguir muchas más wallets. En el caso de que queramos seguir solo hasta 10 wallets, podemos utilizar aquí la versión gratuita, que ya es bastante completa. Así que una vez estemos aquí, si queremos añadir una wallet, simplemente le vamos a dar a Add. También podríamos hacerlo desde aquí. Si pulsamos y le damos a Add, ¿vale? También nos lo haría, o simplemente escribiendo debajo el comando add, ¿vale? Sería lo mismo. Una vez tenemos esto, nos va a pedir que le copiemos aquí la wallet y al lado que le pongamos el nombre que queramos. Entonces yo voy a hacer en este caso comando V para copiar aquí la wallet, voy a darle espacio y le voy a poner prueba Lucas DX. Le doy al Enter y ahora ya tenemos la wallet guardada. Para verla simplemente vamos aquí y vamos a darle a Show. Y como veis ahora ya tenemos aquí primero nuestra wallet de Ray, ya que también podemos comprar y vender en este caso desde este bot, lo que yo en este caso solo lo utilizo para rastrear las wallets. Y luego tendríamos la que hemos creado para seguir de prueba Lucas DX. En este caso ya nos va a empezar a dar las alertas y si quisiéramos borrar, ¿vale? Solo tendríamos que darle aquí a Delete y si le damos a Delete All nos borraría absolutamente todo y si solo queremos borrar una en concreto tenemos que solo volver a copiar la dirección. Le doy al Enter y fijaos que ya me ha borrado la wallet. Como veis ahora solo me muestra mi propia wallet del bot y si quisiéramos añadirle pues simplemente le volveríamos a dar a Add, ¿vale? Que de hecho lo vamos a volver a hacer. Ahora le doy al Enter y ya la tendríamos otra vez por aquí guardada. Ahora vamos a volver a darle al Start y desde aquí si le damos a Manage podemos ver que es exactamente lo mismo que si le damos a Show desde la opción de abajo. Y si quisiéramos copiar alguna de estas direcciones simplemente pulsamos encima y ya nos la copiaría, o podríamos darle aquí a Copy Addresses para que nos lo ponga simplemente estas dos en específico de esta manera. Nos saldrían ya las dos así. Ahora vamos a volver otra vez al Start y ahora ya lo tendríamos todo listo. Ya nos daría en este caso alertas de las wallets que le hemos puesto, pero para que lo veáis también aquí, pues simplemente vamos a buscar otra wallet. Por ejemplo, voy a añadir aquí un par de wallets más así random. Vamos a añadir esta y voy a añadir esta otra. Y ahora ya estaría listo, simplemente vamos a esperar a que en este caso hagan alguna compra
para que veáis cómo sale directamente aquí. Y de mientras también deciros que si queréis se puede añadir este bot en los grupos, ¿vale? Si tenéis algún grupo de calls con amigos, lo que sea, que por ejemplo en este caso pues compartís diferentes proyectos o Digen Plays, podríais añadirlo en un grupo, pero para añadir este bot en grupos sí que necesitaríamos hacer el upgrade. Y luego que sepáis que tenemos aquí en la opción de Buy, Sell y en la opción de Settings todo lo relacionado pues esto con comprar y vender desde este mismo bot, como cualquier otro bot de Telegram. Yo en este caso no lo he probado porque solo lo hago para lo que serían estas cosas de aquí, o sea, para traquear wallets. También tenéis la opción de multi-wallet. En este caso podemos elegir que nos notifique cuando simplemente diferentes wallets que seguimos compran un mismo token en concreto. Yo esta no la he utilizado porque realmente si sigo a diferentes wallets relacionadas ya me sale aquí al añadir, ya me sale que todos estos han comprado, pero bueno, es otra función que tenéis por aquí que la verdad está bastante bien. Y luego ya tendríamos la parte de referidos y help en el caso pues que queramos pasar nuestro enlace de este bot, o de help si necesitamos ayuda con algo en concreto de aquí. Simplemente pulsaríamos y desde aquí podemos ir a la web de Rake, que sería todo esto de aquí, y aquí en Docs pues podemos ver ya más en concreto lo que sería la app y todo lo que os estaba explicando, pero como digo, mucho más en profundidad y viendo realmente cómo funcionan todas estas opciones. Justo nos acaba de salir ahora un aviso, ¿vale? Una alerta de esta wallet en concreto. Nos dice, como veis, que ha comprado Great en PanFan, que en concreto ha comprado 5,25 soles a este precio, que básicamente equivaldría a 1.146 dólares. Y de hecho aquí abajo también nos pone el market cap actual, hace cuánto que se ha visto, y tenemos aquí diversas opciones. Si pulsamos en BullX pues nos lleva a BullX, en PAM nos llevaría a PanFan directamente al token, y por abajo si queremos ir directamente a comprar pues podríamos pulsar en BullX, en Trojan o en el bot en este caso que nos deje o que estamos utilizando, con lo que como veis es una herramienta bastante útil, todo y que tenemos otras opciones, no solo esta para lo que sería el tracking de wallets, como por ejemplo tenemos también la opción de traquear en BullX Neo, lo que sería aquí la parte de Wallet Tracker, pero esto ya os lo enseñaré en otro vídeo, ya que os voy a traer un vídeo en específico de BullX Neo, que de hecho solo se puede entrar con enlace de invitación y me han dado uno, con lo que si queréis empezar a probarlo antes de que yo haga el tutorial de este vídeo, os dejaré el enlace de BullX Neo aquí debajo. Y ahora ya para acabar el vídeo, como sabéis, Coinex es el colaborador del canal y me ha pedido que os hable de que se acaba de iniciar esta oferta para principiantes de 100 USDT y de esta manera acumular hasta 100 USDT de recompensa, ¿vale? De reembolso en lo que serían las comisiones. Como veis, sería con los depósitos, con la primera operación de spot y con la primera operación de futuros, con lo que si queréis aprovechar este evento, ¿vale? Esto de aquí, pues como veis dura del día 13 hasta más o menos, bueno, sí, hasta el 13 del siguiente mes. Y luego también me han dicho que os comente que aún está activa lo que es la minería de este token Hold, de manera que si bloqueamos Z, pues luego nos recompensarían, ¿no? Con Hold, en este caso hasta el momento de finalización de la minería de este token de Hold, con lo que si queréis aprovechar algo de esto, como siempre os dejaré mi enlace a Coinex también aquí abajo para que os podáis registrar con un 15% de descuento en las comisiones. Con lo que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, que sobre todo os haya sido útil y nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.